Hola, mi nombre es Ana María Rivera. En días pasados les hablaba de la importancia que tienen las cartas de recomendación en procesos tanto de inmigrante como de no inmigrante de peticiones basadas en empleo. En esta ocasión quiero contarles sobre las cartas de empleo, la diferencia con las cartas de recomendación y cuáles son los criterios y qué busca inmigración en estas cartas de empleo. Las cartas de empleo son bastante sencillas. ¿Qué deben contener estas cartas? El nombre de la empresa que está emitiendo la carta de empleo, el nombre del candidato a la visa, la posición que ocupaba ese candidato en esa empresa y los años que ocupó esa posición, desde qué fecha hasta qué fecha. Finalmente, debe decir el salario que era asignado en esa posición durante esos años. La carta de empleo no necesita ser una carta de recomendación. No debe decir nada en particular respecto a los logros o méritos que haya tenido la persona. No debe decir si era buena persona, mala persona, si llegaba a tiempo al trabajo, si cumplía los objetivos. Nada de eso. Solamente esos elementos que les mencioné. Ustedes se preguntarán, ¿para qué una carta tan sencilla? Bueno, estas cartas tan sencillas tienen una gran importancia evidenciaria para inmigración y es la siguiente. Un oficial de inmigración, cuando está analizando un caso de una petición basada en empleo, uno de los primeros referentes que tiene es la hoja de vida de esta persona que se está presentando para esta petición basada en empleo. Esa hoja de vida contiene todos los empleos que ha tenido desde que obtuvo su título profesional o en toda su trayectoria. Muy bien. Cada posición que nosotros decimos que existió en esa hoja de vida debe ir acompañada por una evidencia o una prueba evidenciaria de que eso es verdad. La carta de empleo cumple esa fabulosa, esa importante y fantástica función de presentar la evidencia a cada puesto, cada posición que nosotros nombramos en la hoja de vida. Finalmente, ustedes pensarán, bueno, pero el salario. El salario es algo que si lo pasamos a dólares de hoy, una posición que quizás existió en América Latina hace 15 años o hace 12 años y nosotros no solamente contamos pues todos los años y lo que la moneda se ha devaluado frente a la inflación, sino también frente al dólar. Entonces pues si yo presento eso va a parecer como que pues yo ganaba muy poquito y quizás pues mi trabajo no era importante. A inmigración eso lo tiene sin cuidado y el oficial realmente no mira eso o a cuánto equivale a dólares de hoy o a dólares de incluso desde entonces. Pero ese numerito de cualquier pesos, sucres, bolívares, la moneda que sea, la importancia y la relevancia evidenciaria que tiene es la siguiente. Con eso estamos probando a inmigración que a esta persona le pagaron por su conocimiento, por su experiencia profesional, que era una posición remunerada, es decir, que no era una posición voluntaria. Esa es la gran importancia que tiene ese numerito. Entonces, cuando ustedes reciban o si tienen cartas de empleo que ustedes les dio la empresa hace mucho tiempo cuando ustedes salieron de esa posición y ya esa carta tiene 12 años, no se preocupen porque pareciera que fuera muy poco. Tienen una gran importancia, cualquiera que sea el monto que esté en esta carta de empleo. Ahora bien, otra pregunta que me hacen mis clientes. ¿Qué pasa si esa empresa ya no existe? ¿Qué pasa si los dueños también cerraron la empresa, se vinieron incluso para Estados Unidos? ¿Qué pasa si el Estado tomó esa empresa y pues se quebró la empresa? ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos donde no hay empresa, donde yo no puedo ir al Departamento de Recursos Humanos y pedir una constancia de que yo trabajé en esa empresa, de que de tal año a tal año, pues yo puedo buscar a una persona que haya trabajado conmigo en esa empresa o que haya sido un jefe mío en esa misma empresa o incluso la persona que manejaba recursos humanos de esa empresa o alguien que haya sido testigo simplemente de que yo trabajé en esa empresa de tal fecha a tal fecha o ocupaba este cargo y ganaba este salario
y pedirle a esa persona que haga una declaración juramentada frente a un notario donde diga: yo, fulano de tal, soy testigo de que fulano de tal trabajó en esta empresa de tal fecha a tal fecha, hacía tal función y se ganaba tanto salario. Y firma. Esa prueba de evidenciaria es súper importante. No la demeriten, no piensen que es algo pequeño, es algo muy importante porque es todo el peso evidenciario de la hoja de vida. Y la hoja de vida es lo que le está diciendo al oficial de inmigración todo el recorrido y la trayectoria profesional que le da peso a la solicitud de una visa, tanto de inmigrante como de no inmigrante, basada en empleo. Si quieres saber más información de este tipo, cómo emigrar a Estados Unidos, qué tipo de visas de inmigrante o de no inmigrante existen, cuáles son las cositas pequeñas pero que son tan importantes en los procesos, sígueme en mi canal de YouTube, en mis redes sociales o agenda una llamada conmigo y conversamos. Te podemos guiar, te podemos asesorar en tu proceso o simplemente te podemos ayudar a educarte para que en el momento en que tomes la decisión de inmigrar lo hagas de la mejor forma posible y con las mejores herramientas. Muchas gracias y nos vemos pronto.